Muy buenos días, licenciada Gladys Tenesaca. Mi nombre es Franz Toledo y le voy a explicar mi tarea sobre el foro académico. Para mi análisis del problema, yo me basé en su tutoría dada y en el video subido a la plataforma EVA y en mi tabla de entrada, proceso y salida. En la parte de entrada yo inserté el nombre del equipo, inserté el país del equipo, el sueldo promedio de cada jugador, el total de partidos ganados, que serían 25, el total de partidos empatados, que serían 6, y el total de partidos perdidos, que serían 8. Luego se llevaría a cabo el proceso, que se debe calcular el puntaje total, que esto se calcularía de esta forma. P total es igual a total de puntos ganados, que serían 25 por 3, más el total de partidos perdidos, que sería 8 por 0, no sumando ningún punto al equipo. El total de partidos empatados, que serían 6 por 1. Luego se llevaría a cabo el siguiente paso, que sería la salida, en el cual se debe presentar el nombre del equipo, ya antes dado en la entrada, presentar el país del equipo, también ya dado en la entrada, junto al sueldo promedio de cada jugador. Y se debe presentar el puntaje total obtenido del paso del proceso. Para mis listas de variables yo utilicé estas variables de aquí, que esta variable almacena el nombre del equipo, que es una de tipo cadena y de dominio string o de texto o una lista. Esta variable almacena el nombre del equipo del país, que también sería una tipo cadena de dominio string o de texto. Esta variable almacenaría el sueldo promedio de cada jugador y esta sería una de tipo numérico y de dominio entero. Luego, para el total de puntos ganados, el total de puntos empatados y el total de puntos perdidos, esta sería una variable que almacena cada uno según los puntos que hayan obtenido. Todas estas son de tipo numérico y de dominio entero. Y por último está el puntaje total, que esta variable almacena el puntaje total que obtuvo el equipo en el proceso del cálculo de este. Este es de tipo numérico y de dominio entero. Como podemos ver en el diagrama de flujos, tiene un inicio, luego se insertaría el nombre del equipo, luego el país del equipo, luego el sueldo promedio de cada jugador y se debe insertar el total de partidos ganados, el total de partidos perdidos, empatados y el total de partidos perdidos. Luego se debe llevar a cabo el proceso del cálculo del puntaje total. Una vez terminado se debe presentar el nombre del equipo, se debe presentar el país del equipo, el sueldo promedio de cada jugador y el puntaje total obtenido. Y eso llevaría al final. Para mi ejercicio número 2, yo me basé en un disco duro que tenía una capacidad de 930 GB. En mi análisis del problema, yo en la parte de entrada, yo ingresé que 1 kilobyte es igual a 1024 bytes, 1 megabyte es igual a 1024 kilobytes y 1 giga es igual a 1024 gigas. En el proceso yo realicé una regla de 3 para descifrar el total de megabytes y el total de kilobytes que se encuentran dentro de 930 gigabytes. Realizando estas ecuaciones saqué la variable que sería total de megabytes, que sería 952.320 megabytes, y llevando a esta ecuación sería el total de kilobytes, sería 975.175.680 kilobytes. Esto llevaría a cabo ya la parte de la salida, en la cual se debe presentar estas variables como tot mb megabytes bajo 952.320 megabytes. Cada variable obtenida en el proceso anterior. En la lista de variables yo utilicé diferentes variables, que estas son dadas en la parte del enunciado, y cada una sería de tipo numérico y de dominio entero. Podremos ver que aquí almacena la cantidad de bytes, la cantidad de kilobytes y la cantidad de megas. Y en estas variables serían las que se obtuvo en la parte del proceso, calculando un total de megabytes encontradas en 930 gigabytes y un total de kilobytes encontradas en 930 gigabytes. Todas estas son de tipo numérico y de dominio entero.
Como podemos ver en el diagrama de flujo, tenemos un inicio, luego se inserta el dato de 1 megabyte es igual a 1024 kilobytes, luego se inserta 1 kilobyte es igual a 1024 bytes, y por último se inserta 1 gigabyte es igual a 1024 megabytes. Luego tocaría resolver la ecuación, que como tiene diferentes métodos, yo utilicé una regla de 3 para sacar las diferentes variables, y luego se presentan las variables obtenidas, el total de megabytes, se presenta el total de kilobytes y se presenta el total de gigabytes. Y ese sería el fin de este algoritmo. Bueno, licenciada, que tenga un lindo día y hasta luego.